Amigos míos, como les comentaba, en la historia de la humanidad existe un grupo, una asociación de libros prohibidos. Prohibidos por diversas razones. Unas porque dicen estar malditos, en las condiciones en que fueron creados. Los poderes que arrastran, tremendamente negativos para todos aquellos que lo han poseído y que hoy incluso no son parte de la ficción, sino que se encuentran exhibidos en distintos museos, obviamente con la debida distancia de parte de quienes están encargados de cuidarlo, pues la historia que arrastran todo y cada uno de estos manuscritos son tremendamente espeluznantes. Hoy día vamos a hablar de uno en particular, que es probablemente el líder, el parangón absoluto de los libros malditos en toda la historia. Exacto, que es el Codex Gigas, también conocido como la Biblia del Diablo. Por favor, esta es su ficha. Codex Gigas. Sí, señor, ese es el nombre técnico. El autor se le llama Herman el Recluso, ya van a ver por qué. El origen de este manuscrito, este gran libro, es de la República Checa. Fue realizado en el año 1230 aproximadamente. Mira las dimensiones, tiene 1 metro de longitud. Gigante. Pesa 75 kilos el libro. Lo quiero. ¿Qué contiene? ¿Cuál es, digamos, el texto que lleva en su interior? La Biblia completa, más historias antiguas, curas medicinales y encantamientos mágicos y pactos satánicos. La actual localización se encuentra en Suecia, en Estocolmo. Es el manuscrito medieval más grande que existe. De hecho, nada se le asemeja. No tiene nada parecido en la historia de la escritura del hombre y fue considerado incluso la 8ª maravilla del mundo, el Codex Gigas, que significa, obviamente, libro grande. Pero ¿cuál es el que está maldito? ¿Ese ejemplar, el original? Solo hay uno. ¿O la reproducción? No, es irreproducible. No, que pudiera sacarlo. No se puede reproducir. Mide 1 metro, pesa 75 kilos y tiene una cantidad de misterios que lo rodean en lo que tiene que ver con la creación del mismo. El momento en que se hizo, cómo se fraguó. Una persona. Exactamente. Mire, hay algunas imágenes para que vayan entendiendo un poco, digamos, las figuras y la cantidad de dibujos cargados de enigma que lo van llevando. Y ya nos vamos a hacer cargo de esa tremenda figura de un demonio, el diablo, el propio Satán, que ocupa completamente una de sus páginas. Bueno, ¿saben cuál es uno de los grandes misterios? Que esto nadie lo ha podido negar. Escúchame, no te imaginas la cantidad de estudios, de peritos perfectos, desde caligrafía, que han hecho estudios de cada una de las hojas, en donde todos han llegado a la conclusión que el autor del libro es una sola persona. Sin embargo, hay un gran misterio en cuanto al tiempo que demoró en escribir. Porque era un poseído, absolutamente. Un hombre de religión, un hombre de fe caído en desgracia, que tuvo que hacer un pacto con el demonio para poder llevar a cabo esta tremenda obra que supera todo el raciocinio y las capacidades de las limitancias humanas. Atención, ¿cuánto se demoró en escribir este libro el supuesto autor, que es el único a quien se le reconoce como absolutamente dueño y creador de este escrito? Atención con el siguiente video, mira. Escribiendo a mano en la página blanca, Michael duplica el tipo de letra latina de 12 puntos de una página del Código del Diablo. Ya que una pluma puede moverse solo a cierta velocidad en un pergamino, y eso es igual que hace 700 años. Así podemos multiplicar y calcular a partir del número de líneas cuánto pudo haberse tardado el escritor en su trabajo. Michael calcula que escribiendo sin parar, un escritor pudo haber completado una línea cada 20 segundos, una columna en 30 minutos, una página en 1 hora. Y completar el manuscrito sin parar de escribir hubiese tomado alrededor de 5 años. Pero hay una cosa. Los monjes tenían tareas rigurosas, con solo pocas horas diarias permitidas para escribir. Adicionalmente, la caligrafía era solo una fracción del trabajo. Así que eran 5 años escribiendo, pero se tardaban lo mismo en trazar los renglones. Así que inmediatamente se convierten en 10 años. Tenía que hacer las iniciales decoradas y a veces cada inicial era hecha en 2 o 3 días cada una. Tuvo que haber corregido su texto, tuvo que haber ido a misa los domingos y al sumar todos estos factores tenemos un mínimo de 20 años para producirlo. Yo diría que entre 25 y 30 años. Cuando todos los peritos, los máximos estudiosos de este libro dicen, ok, vamos a tratar de imitar la caligrafía, ¿cierto? Que este libro no tiene errores, ¿eh?
Es impresionante. Espérate, ya determinó que claramente hay gallos que son secos en esto. Es un autor, solo una persona lo escribió, no varios que colaboraron. Es solo una mano, junto con los dibujos que lo acompañan, que no son pocos. Aquí es lo genial, ellos calcularon, 5 años se demoraría el más hábil ser humano escribiendo sin parar. Eso significa 5 años sin dormir, sin comer, lo que ya es imposible. Luego con la encuadernación, luego agregándole los dibujos, luego obviamente editándolo en su volumen original, que mide 1 metro de largo y 75 kilos, podría demorarse 30 años. ¿Saben cuánto se demoró? Según está escrito en el monasterio, este hombre religioso condenado y que le pidió ayuda al diablo para hacerlo, 1 noche. No. Eso es, nadie lo puede negar. Es por eso que el misterio es que cuando nadie cree eso... Una noche. Porque cuando todos dicen, oye, este libro que es maldito, y todos dicen, ¿cuánto se demoró? Aquí está, digamos, en la bitácora del monasterio, 1 noche. Entonces dicen, ya, eso dicen, pero ahora veamos cuánto escribieron. Y dicen, fue un autor, y haciendo el cálculo, 30 años, no te puede demorar menos, pero obviamente aquellos que lo iban a condenar dicen que se iba a demorar ni más ni menos que 1 noche. Lo que estamos leyendo ahí son algunos, digamos, de las características de este libro. La Biblia del Diablo es el único libro que sitúa el Nuevo y Antiguo Testamento al lado, porque no, tiene la Biblia entera adentro, pero además tiene ciertas recetas de encantamiento y exorcismo. Imagínate, es un libro perfecto, no tiene ningún error. Eso es muy raro. Y escrito a mano, ¿no? Y está escrito a mano. Escrito por un solo hombre. Eso ya se determinó, lo que ya todos los dejó completamente locos, que se tendría que haber demorado, como decíamos, entre 25 y 30 años para escribir el texto, y claramente no 1 sola noche, como dice la historia. ¿Pero por qué? Dígame, maestro. ¿Y para qué? ¿Por qué? Imaginemos que es el diablo el que escribe este libro en medio... Tengo cómo que se mete en un hombre. responderle. ¿Pero para qué? ¿Por qué? Bueno, se vio obligado a hacerlo. El pecado que comete al interior de este monasterio, este hombre joven, religioso, ¿cierto? Se le va a condenar. Los otros clérigos que están ahí dicen, después de lo que hiciste, que no se sabe lo que es, nadie lo ha sabido, no está escrito en ninguna parte, te vamos obviamente a encerrar detrás de una muralla para que mueras por inanición, digamos, sin luz ni nada. Entonces él pide clemencia y dice, yo creo que por la ayuda de Dios, que me perdone si es que yo puedo escribir la Biblia en 1 sola noche. Entonces le dicen, bueno, con toda la fe que te dice, bueno, inténtalo, no creo. Y lo que pasa es lo siguiente, mira. La noticia es desoladora. Mañana a esta hora, el monje estará condenado a una lenta muerte. Ladrillo por ladrillo, será emparedado vivo. El condenado teme ante la tortura que está por venir, pero tiene una inspiración divina. El monje promete lo imposible. Escribirá un libro enorme, el libro más grande de su época. Contendrá la Biblia y toda la sabiduría humana. Glorificará a su monasterio por siempre. Y para probar su penitencia, escribirá este libro colosal en solamente 1 noche. Los mayores se mofan de él, pero el monje es insistente. Acuerdan darle una oportunidad. Su edicto es claro: terminar el libro para el amanecer o encarar una muerte segura. Página por página, escribe hasta que se le entumece la mano. Pero para la medianoche, la muerte se cierne ante él. Hay demasiado por hacer. En su hora más oscura, hace un pacto malvado. Pide ayuda al arcángel caído, Satanás. La leyenda dice que el demonio responde a la llamada del monje. Así como los evangelios fueron guiados por la mano de Dios, el Codex Gigas fue guiado por la mano del diablo. En la bitácora del monasterio se afirma y no se niega, no hay ningún otro hecho extraordinario en todo ese monasterio. Dicen, a este hombre se le iba a condenar, se le da la oportunidad de escribir la Biblia en 1 sola noche, cosa que era imposible, mientras los clérigos esperaban un milagro, que Dios lo ayudara. Él, cuando es la medianoche y sabe que le quedan pocas horas para el amanecer, le pide ayuda ya no a Dios, sino al diablo. Y termina en 1 sola noche describiendo la Biblia completa, más dibujos, más libros de exorcismo, más libros de medicina, de encantamiento, y etcétera, etcétera. Y claramente dicen que la mano del diablo fue que logró tal prodigio, y no por nada una de las páginas está dedicada precisamente a Satanás. Existe esta imagen característica
donde claramente existe una especie de homenaje al verdadero, dicen, autor del libro. Dicen, no fue este clérigo caído en desgracia, sino este dibujo que parece hecho, digamos, espontáneamente, en donde tiene una especie de orillas quemadas, obviamente. Es una mezcla de animal y todo lo demás. De hecho, la siguiente gráfica que tiramos ahora habla un poco de la descripción de las características de este demonio. Dice, hay diferentes características: cuernos que clásicamente están en el diablo, la piel escamosa del animal, mitad hombre, mitad bestia, de Pan, refiriéndose a este excesivo dios de la lujuria, al dios Pan, que se convierte en una bestia escamosa. Luego las pezuñas partidas que eran asociadas también con este dios, y eso se transforma en una cosa o en un animal negativo. Peter Stanford, el que habla, autor del Diablo de la biografía, donde él dice que es obviamente el autor de todo esto, tío. No, él hace este dibujo y a pito de algo pone este dibujo o es... No hay ninguna explicación, no está asociado a nada. Es parte del misterio, y es cuando uno dice, ¿saben qué? El verdadero autor ni siquiera es el clérigo, es lo que está dibujado ahí. Y puso su firma con eso. Porque en la Biblia hay una edición aumentada y mejorada. Exacto. Claro, ahora esto no sería nada de que estamos frente a un prodigio, algo que la ciencia no puede hasta el día de hoy entender, porque puede confirmar que fue hecho por un hombre, puede confirmar, digamos, un montón de cosas, pero lo que no se explican es que nada, por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, eso se puede hacer en una sola noche. Obviamente el tipo más perito en este caso se demoraría por lo menos 3 décadas. Sin embargo, esto no para acá, y esto es lo que le da el poder maldito a este libro, el Codex Gigax o la Biblia del Diablo, es que lo que le ha ocurrido a aquellos que han querido poseerlo, comprarlo y convertirse en sus dueños. Eso lo vamos a ver sin falta a la vuelta de comerciales. Y también a la vuelta de comerciales, y después de Así Somos, usted lo está esperando. Expediente S con cartelera, que lo dice a continuación Juan Andrés. Absolutamente, amigo. Para hoy tenemos en original versus remake Halloween, uno de los clásicos del cine de terror de fines de los 70, dirigido por John Carpenter, y luego en el año 2000, dirigida por el gran rockero y también cineasta Rob Zombie, el nacimiento de uno de los grandes monstruos clásicos de todos los tiempos. En tanto, en primer y último capítulo vamos a ver Raíces, una serie que a fines de los 70 caló hondo, emotiva, de cómo este esclavo traído de África le cambian el nombre, le quitan todo excepto su dignidad a través de sus distintas generaciones. Y atención, que no solo eso, tenemos Lock Up, en la máxima combinación de lo mejor del cine de acción europeo, en este thriller policíaco que no deja fuera el género de la ciencia ficción. Obviamente todo eso a la vuelta de comerciales, después de Así Somos. Y por supuesto, ¿qué le pasa a aquellos que han querido convertirse en los dueños de la Biblia del Diablo? A la vuelta. Yo lo quiero. Atrás. Simplemente el hecho milagroso de parte del ángel caído, Satanás, que le permitió a un hombre de tan solo una noche escribir la Biblia completa, cargada de dibujos, además de ritos de exorcismo, pócimas milagrosas, finalmente no para ahí, porque aquellos que han querido ser su dueño han caído en la más profunda desgracia, lo que reafirma el estado maldito de, obviamente, este escrito salido prácticamente del Averno. Esto le pasa a aquellos que quisieron poseerlo. Los dueños del libro que caen en terribles tragedias. El monasterio benedicto cayó en bancarrota. El monasterio Sedelex, los monjes blancos fallecieron por peste bubónica, sin ir más lejos. El rey Rodolfo II, rey de Hungría, que se fascinó por este libro, se volvió paranoico y aislado del mundo. Se obsesiona, se volvió errante y claramente el reino de él se transformó en un desastre y su familia lo despoja del trono y termina muriendo solo. En tanto, el ejército sueco se roba la Biblia del Diablo en una de las tantas guerras y saqueos que hay y lo entrega a Cristina, la reina de Suecia. ¿Qué le pasa? Ella termina abdicando y arrancada de su reino. El castillo que ella poseía se incendió. Sin embargo, hasta el día de hoy, pese a de que todo se vino abajo entre las llamas, el libro quedó intacto, tal como se puede ver en Estocolmo, Suecia, donde se exhibe. ¿En un museo? Absolutamente. Amigo mío, cargado de misterio, la ciencia solo hizo hasta donde le alcanzaba su pericia. Pudieron determinar que tuvo un solo autor, pudieron determinar que claramente fue hecho en el mismo instante por la calidad de las hojas, entre que se separa la primera y la última página, fueron hechos en un periodo muy corto. Según los cálculos, uno te demoraría 30 años en hacerlo, pero según la historia y la bitácora del monasterio, se demoró una sola noche.